Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial a nuestros panelistas, profesores, estudiantes y egresados que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Qué agradable es estar aquí con todos ustedes y sobre todo con las personas. Que si Uniminuto cuenta con las instalaciones, con la infraestructura y con la dotación adecuada para todo el quehacer institucional, por supuesto que lo cuenta. Que si el proyecto educativo institucional, su propuesta pedagógica y curricular y los planes de estudio, que si son pertinentes y coherentes con la necesidad de las regiones, claro que sí. Pero en este momento estamos con quienes son, con los estudiantes, con los profesores y con los egresados. Estamos con el core de ese quehacer institucional que nos tiene aquí a todos. Me permito presentar el panel que hoy nos acompaña. El panel se denomina Uniminuto Vive la Distancia. Los panelistas son, en primer lugar, la profesora Kelly Alejandra Quiroz Duarte. Ella viene de Bucaramanga, tiene formación en Ingeniería de Sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, es especialista en Gestión de Proyectos Informáticos y magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Nos acompaña el profesor Nelson Montoya, viene de MITU, nada menos. Muchas gracias, profesor Nelson. Él es economista y magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de nuestra Casa de Estudios. Gracias, profesor Nelson. Nos acompañan los estudiantes Liliana Marcela Torres. Ella es estudiante de 10º semestre de Comunicación Social y viene de la vereda Samaria del municipio de Chía. Nos acompañan como egresados Marcela del Pilar Cuevas. Ella es egresada de Psicología. ¿No está? Ah, perdóname. Entonces tú eres Marta Estela Vanegas. Muchas gracias, Marta, excúsame. Tú eres, tu formación es diseñadora arquitectónica y especialista en salud y seguridad en el trabajo. Eres estudiante de Psicología. Muchas gracias. Y resides aquí, estudias aquí en VD, sede Bogotá. Perfecto. Y después, tú sí eres egresado, Oscar Iván. Oscar Iván Chaguaza nos acompaña de la ciudad de Pasto. Muchísimas gracias. Sabemos que venir de Pasto es complicado. Salir y llegar, ¿no? Llegar sobre todo a Pasto es bien complicado. Bueno, él es administrador de empresas y trabaja actualmente en una empresa que se llama La Cigarra, ¿cierto? Bueno, ahora nos contarás más. Muchas gracias, Oscar. Bueno, el objetivo del panel es hacer un diálogo, tener un diálogo con los panelistas y con ustedes también, si a bien lo tienen, sobre las experiencias de la modalidad a distancia desde los 3 públicos que hemos invitado, escuchar sus percepciones y las experiencias significativas que nos puedan comentar hoy. Entonces, pues no siendo más, vamos a empezar con una charla amena, unas preguntas para tener sus percepciones y sobre todo sus experiencias. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los profesores, con Kelly y con Nelson. Kelly y Nelson, me gustaría que nos comentaran al público la percepción que ustedes tienen sobre la educación a distancia y sobre todo un punto que nos gustaría saber es cómo logran o cómo han logrado mantener esa constante interacción entre el profesor y el estudiante, que es lo que muchas veces le critican a la educación a distancia. Kelly, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Micrófono. Cambiamos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la doctora Marisol, a la universidad, como siempre, pues muy agradecida por todo lo que me ha brindado durante estos 3 años. Quiero contarles que ha sido muy importante el proceso que hemos hecho desde Bucaramanga para poder motivar a nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo hacemos ese proceso de motivación? Ese proceso de motivación inicia desde el proceso de inducción de nuestros docentes, en donde de pronto tratamos de capacitarlos en herramientas didácticas, tecnológicas que permitan crear ese acercamiento con nuestros estudiantes. Entonces,
cómo este estudiante no deserta, cómo no se nos va de los diferentes programas que tenemos en la modalidad virtual y a distancia, es por la motivación que ejerce el docente, el tutor en el aula. Contestar sus foros a tiempo, retroalimentar a tiempo sus actividades, retroalimentarlas de forma, de fondo, permitiendo que nuestros estudiantes se sientan acompañados dentro del proceso formativo. Muchas gracias, profe. Profesor Oscar. Nelson, perdón. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación de parte de VD. Bueno, esto ha sido un proceso bien complejo el que se ha dado desde Mitú, teniendo en cuenta pues que estamos a 800 kilómetros de la capital del país, estamos ubicados en medio de la selva amazónica y coexistimos con alrededor de 27 etnias indígenas. Implementar un modelo de este tipo en el país, bueno, ha sido complicado y allá aún más. Es un proceso que nosotros venimos desarrollando como una apuesta hacia el desarrollo de las regiones. Esta mañana hablaban de las disparidades regionales y precisamente ese modelo lo que ha logrado o lo que se pretende con este modelo es empezar a diezmar esas disparidades que se dan en las regiones. En ese sentido, la motivación de los estudiantes es precisamente poder transformar su entorno, poder transformar sus comunidades, y las de nosotros como docentes también es esa, empezar a decirle al país que en las regiones también se puede contar con profesionales idóneos para dar respuesta a problemáticas locales. Entonces esa motivación es la que ha hecho que el modelo se empiece a afianzar en los territorios y nosotros como docentes a impulsarlo cada día. Muchas gracias, profesor. Quiero dar también la bienvenida a nuestra egresada Marcela del Pilar Cuevas, ¿cierto? Marcela, muchas gracias por tu participación. Tú eres egresada del programa de psicología y estudiaste aquí en la sede Uniminuto Virtual a Distancia. Bueno, ya que llegaste, pues vamos a inaugurarte. Marcelita, muchas gracias. Quisiéramos que nos compartieras tu experiencia y nos compartieras lo más significativo que has tenido en tu rol de egresada, en punto de cómo sentiste tú durante tu formación la metodología, las bondades y los beneficios que tú has podido evidenciar con dicha metodología. Bueno, gracias Manolito, y bueno, y gracias a la universidad. Yo realmente desde la calidad de alumna en su momento y luego de egresada, en la virtualidad y en la distancia que me brindó Uniminuto, sentí y experimenté la maravilla de acceder a la educación superior. Cuando en algún momento anterior, siendo madre cabeza de familia, tuve que renunciar a eso. Yo anteriormente estudié pedagogía musical en una universidad pública y en la tarea del día a día de ser mamá, pues tienes que renunciar a una de las dos cosas: o dejas tus hijos al cuidado de alguien o trabajas o estudias, pero todo el tiempo es muy difícil. Y uno de los grandes regalos que me dio la virtualidad y la distancia fue poder acceder, poder tener disponibilidad de tiempo para mis hijas, disponibilidad de tiempo para la parte laboral y adicionalmente sentir que me estaba formando con calidad. Para el momento en que yo entré a estudiar psicología, yo soy de la segunda promoción de la carrera. Entonces había muchas cosas de esa virtualidad que estaban todavía entendiéndose, había muchas cosas que estaban en aprendizaje, en pilotaje, yo creería. Dentro de esas otras ventajas ya en calidad de egresada, es que estamos en un mundo que se acelera todo el tiempo. Un mundo en donde la tecnología cada día está avanzando de una forma que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Hoy en día compramos celulares, tabletas, portátiles que en un año ya se volvieron obsoletos porque ya la capacidad se les quedó pequeña.
por el software que manejan y demás. Entonces, el haberme formado de esta manera, no siendo como los chicos de hoy en día que tienen ese chip integrado, mi generación no tenía el chip integrado y lo fue integrando en la adolescencia. Entonces, a acceder a la educación y empezar a involucrarte en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, empezó a desarrollar competencias nuevas en mí, competencias que para mi vida profesional como psicóloga me son supremamente necesarias con mis pacientes. Por ejemplo, yo atiendo en consulta, yo me dedico desde que salí de la universidad a la psicología clínica, atiendo consulta particular, y muchos de los consultantes que llegan a mí son niños, son adolescentes y son chicos y chicas que están inmersos en el mundo de la tecnología, y el desarrollar esas habilidades y esas competencias que te ayuda el aprender en la modalidad virtual, te pone en un contexto diferente, te pone a trabajar en un lenguaje muy distinto del que trabajas solo con la presencialidad. Creo que son muchos más los beneficios y las cosas que te aporta la educación virtual, entre esos saber que no hay distancias. Cuando hay virtualidad, las distancias se hacen mínimas, los tiempos te permite que seas totalmente autónomo, ¿no? Y en una profesión como la mía, la autonomía es supremamente importante. El poder, por ejemplo, yo hoy en día atiendo pacientes en diferentes lugares del mundo. Tengo pacientes en Chile, tengo pacientes que están en Estados Unidos, y a través de estas nuevas tecnologías, pues tengo acceso a ellos. En estos días, de hecho, una de mis pacientes me decía, mira, no me puedo conectar por Skype, pero estoy en el celular, ¿me puedes atender por WhatsApp? Y yo, sí, claro, no hay problema, solo dispón de un espacio donde puedas estar tranquila y podamos hacer nuestra sesión. Y eso te lo brinda el tener acceso a una universidad como Uniminuto, que te amplía el horizonte. Y la modalidad en la que me gradué, a diferencia de pronto de los prejuicios que se tienen de lo que es la educación a distancia y la educación virtual, piensas, antes de llegar a la universidad, pensaba que de pronto no iba a tener alta calidad la formación que yo iba a recibir. Y como egresada puedo decir que es tal la autonomía que requiere esta modalidad, que los niveles de exigencia, de autoexigencia, son muchísimo más altos que los de la presencialidad. En la presencialidad sientes que todo te es dado. En la virtualidad y en la distancia necesitas poner todo de ti para construir ese conocimiento en ti. No, hoy en día la información está al acceso de todo el mundo a través de las redes, a través de Google. Tú te metes y preguntas, esa no es la formación que se recibe en virtual. No es solamente tener información que ya está en los textos y que está en la internet, es a través de esa información poder construir conocimiento y poder darle eso no importa cuál sea tu profesión, poderle dar eso al usuario, al consultante, al estudiante. Entonces creo que esas son las ventajas de la virtualidad como formación en mi experiencia como egresada. Muchas gracias, Marcela del Pilar. Marta Estela, tú que ya tienes otra profesión, inclusive una especialidad, y también te has formado en otra metodología, en la presencialidad también, imagino. Cuéntanos cómo sentiste la metodología a distancia. Bueno, bastante dura para mí, porque de las dos carreras que tengo anteriores, nada de virtualidad, no era tan compatible con la tecnología. Cuando llegué,
dije esto pues es un reto para mí, y al saber que pues tenía que entender todas esas rutas y al entender bastante bien las aulas, me daba pánico, yo les confieso. Cuando tenía que enviar alguna tarea o tenía que hacer alguna evaluación, yo sufría, el primer cuatrimestre, el segundo también, porque yo decía, de pronto voy a oprimir el botón que no es, de pronto voy a acceder por donde no es, se me va a cerrar el aula y no termino de hacer, se me acaba el tiempo, todas esas cosas. Entonces yo me cercioraba de tener absolutamente todo cerca a mí para poder realizar la labor que me ponía. Fue un gran reto, pero fue un acompañamiento muy agradable, lo superé. Inclusive allí veo a un profesor que tuve que nos dio, o sea, teníamos que acceder a unas redes, gracias profesor, porque yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué tienes? Yo no estoy estudiando ninguna ingeniería de sistemas, ni nada de tecnología, yo estoy estudiando psicología. Pero entendí, la virtualidad la necesitamos. Ya nos han expuesto en las conferencias de la mañana, este mundo está cambiando, tú lo dijiste, Marcela, tenemos que estar acorde con ellos, no nos podemos quedar atrás. Entonces, para mí eso fue bastante agradable. Le agradezco mucho también a Uniminuto eso que tiene con respecto a una de las frases que pues decía el padre Rafael, que decía la educación para todos. Y también en la mañana se hablaba de esa inclusión, ¿sí? Entonces, Uniminuto nos brinda esa inclusión, ese cubrimiento, porque personas que ya estamos mayores podemos acceder, podemos involucrarnos con todos estos aprendizajes y poder tener una visión mucho más grande de lo que es el conocimiento, de podernos apropiar de ese conocimiento y de poder también después transmitirlo, porque son herramientas tan fundamentales que nos dan y que nos llevan de la mano, que en la presencialidad, tú también lo decías, muchas veces los estudiantes están acostumbrados a que pues todo les dé, mire, esto es lo que tienen que estudiar, este es el texto, mientras que ustedes acá, uno con la virtualidad, nos dan las pautas y somos nosotros los que desde esa parte que también dijeron en la mañana y tú lo dijiste, Marcela, la autonomía tiene que ser grande, el sacarle el tiempo y uno saber seleccionar lo que va a necesitar para ese aprendizaje, para poder absorber lo que más creamos conveniente para todos los procesos que estamos realizando. Entonces, para mí fue un gran reto, pero lo superé y ya me intereso muchísimo más por las tecnologías. Ya no le pregunto tanto a mi hijo cómo se hace esto. Por favor, inscríbeme, porque todos ellos, mi sobrina, mi hijo, me ayudaban. ¿Cómo creó el Twitter? Cuando esta mañana también decían, los que a este lado, los que nacieron con la tecnología o los que han jugado con el celular, nada de eso. Entonces, para mí crear una cuenta en el Twitter, en el Face, era absolutamente, además que era anti-Face, era negada para eso, pero no. He aprendido y pues también lo defiendo, que necesariamente tenemos que estar inmersos en la tecnología. Muchas gracias. Ahora que eres experta también en ergonomía, entonces nos dejas tu Face y nos dejas tu Twitter para poder interactuar contigo. Bueno, sí, claro. Liliana, tú que tienes que hacer un esfuerzo, inclusive un esfuerzo más que otros estudiantes al venir de una vereda que no queda tan cerca a nuestra sede Uniminuto virtual de distancia, ¿ves recompensado ese esfuerzo que haces con los beneficios o con la visión que tienes de la metodología? Bueno, buenas tardes para todos, les pido excusas, igual de un día para otro me dio gripa, voy a estar un poco congestionada y algo turbia quizás, pero bueno. Sí, realmente sí, la metodología, la verdad, les confieso, hace algunos años, bueno, uno siempre en su juventud pues piensa o aspira a entrar a la universidad, quizás a la mejor universidad. Siempre soñé con entrar a la universidad pública, nunca tuve la oportunidad, fui madre a los 20 años, eso no me dio la oportunidad entonces de entrar a estudiar lo que quería en su momento. Era antivirtual totalmente, hasta que conocí aquí la metodología y dije, bueno, vamos, se me dio la oportunidad y dije, vamos a ver qué pasa.
vi que el tema de la inclusión y el tema de la democratización de la educación, que se ve mucho aquí en la Uniminuto, tanto para personas que están en otras regiones apartadas como para nosotras las madres solteras, coincido con Marcela y con Marta, es realmente algo fascinante y algo que da la oportunidad para que muchos que quizás en algún momento no pudimos hacerlo, de estudiar como normalmente la vida lo manda, ¿no? Usted si sale de bachillerato a los 16 años, a los 18 ya tiene que estar haciendo una universidad presencial y si no entonces es un pobre diablo que no pudo hacer nada. La universidad virtual da esa segunda oportunidad para quienes no pudimos en ese momento por X, Y o Z situación llevar a cabo este aprendizaje, ¿sí? Otra cosa que de pronto me gustó y también coincido con ustedes es el tema del manejo y la inserción de las nuevas tecnologías dentro del mismo aprendizaje. Esto me sirvió mucho también para compartir con mi hijo que ya tiene 16 años y muchas veces o era yo la que le preguntaba a él, hijo, tengo que hacer un video así, ¿qué me aconsejas? ¿Qué aplicación puedo utilizar? Ah, mami, puedes utilizar esta, o viceversa. Él me preguntaba también y yo, bueno, yo aprendí a manejar tal programa, haz tú tal cosa, yo te ayudo a terminar y te enseño. Efectivamente, mi hijo ya sabe manejar Audition, mi hijo ya sabe manejar Premiere, porque algo le pude yo pues colaborar con esos aprendizajes que yo tuve acá. Bueno, ya como para cerrar esta parte, no todo es bueno. Infortunadamente he percibido que la estigmatización para el estudiante virtual en el campo laboral es muy fuerte. Usted se presenta a una entrevista con un estudiante de presencial y 10 veces van a pasar su hoja de vida hacia abajo y van a decir nosotros lo llamamos. Entonces yo creo que eso es una tarea que tenemos tanto los estudiantes como la misma academia para ponernos en la tarea de desmitificar ese estigma que se tiene en el campo laboral. Nosotros también somos capaces, incluso lo somos más porque a nosotros nos toca levántese a las 4 de la mañana, prepare el almuerzo, prepare los niños, coja flota, bus, taxi, avión, lo que le toque hasta llegar hasta su universidad, su trabajo, trasnoche, mire a ver cómo hace. En el caso, yo tampoco manejaba mucho tecnologías, entonces mire tutoriales o mire a ver de una forma adicional cómo puede aprender, porque si no pudo en el sábado en las 2 horas y media que tuve clase, mijo, mire a ver cómo hace para aprender, pero no se puede quedar quieto solamente con lo que el tutor le da. Eso es pues como mi percepción. Muchas gracias, sí. Respecto a lo que tú nos comentabas al principio, pues un viceministro de Educación Superior nos decía que Uniminuto es la institución privada más pública de Colombia, ¿no? Eso es importante que lo veamos también. Y respecto a lo que tú decías, es cierto, es un imaginario que está todavía arraigado en nuestro país, desafortunadamente, pero pues nuestra labor es, tanto de profesores, de egresados, de estudiantes, es tratar de quitar ese mito, ¿no? Entonces ustedes, el esfuerzo, ustedes mismos saben y lo viven, el esfuerzo que tienen que hacer y todo el tema del autoaprendizaje para poder cumplir con las responsabilidades. Bueno, y mi amigo de Pasto, mi amigo Oscar, ¿cómo sientes que tu formación, sobre todo la metodología, posibilitó ese crecimiento y ese desempeño laboral, cuanto que conocemos que tú eres un emprendedor y que has podido desarrollar algunas actividades en la ciudad de Pasto? Bueno, buenas tardes para todos. A ver, les comento. Siempre tenemos como ese estigma de la universidad a distancia, hasta yo la tuve en un comienzo. Les cuento, en mi ciudad no existía mucho lo de la universidad a distancia, ¿sí? Existía la universidad presencial, la que todos conocemos, la que usualmente pensamos que es la de nosotros, la que tenemos que seguir. La verdad, desde muy joven me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado ayudar a mi familia, estar pendiente de ellos, y cuando me gradué de 16 años solo pensé en eso, en trabajar, no pensaba en estudiar mucho. Llegó un día, mi madre me dijo, estudie, 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 y yo de tanto que me molestó, se los cuento, le dije, vea, métame a donde sea, pero no me moleste más. Y estoy 5 años después, graduado de Uniminuto, egresado de Uniminuto, fui a Brasil por Uniminuto, estoy aquí con unas personas muy importantes gracias a Uniminuto. Entonces miren cómo cambia la vida, cómo cambia la percepción de lo que yo pensaba hace 5 años, cómo me dieron la oportunidad de trabajar
en una empresa, en La Cigarra, la que tú comentabas. Empecé ahí a trabajar. La Cigarra es la única empresa nariñense que se dedica a la producción de gaseosa, ¿cierto? Empecé a trabajar ahí como operario de producción, es decir, me tocaba lavar botellas, cargar cajas, y esto me impulsaba a ser mejor, a la vez que trabajaba, a la vez que estudiaba, a la vez que conocía completamente lo que es esa empresa. No solo mirarla desde la parte administrativa, sino también de la parte operativa, de la parte de ventas. Hoy en día yo soy el administrador de esa empresa. Me doy el lujo de decir eso, porque no es una cuestión que cualquier persona lo logre, no es cuestión de solo quererlo. Nosotros tenemos una gran ventaja en el mercado laboral, que es que nosotros tenemos la experiencia. Nosotros, a la vez que nos dedicamos a estudiar, a trasnochar, también nos dedicamos a trabajar, también nos dedicamos a ver día a día las empresas, también nos dedicamos a ver cómo emprendemos, cómo salimos adelante. Ya, yo estudié administración de empresas y siempre he pensado que yo no estudié para ser empleado, aunque uno debe serlo, debe aprender. Pero como tú dices, a mí me gusta mucho emprender. En estos momentos yo estoy con mi mamá, estamos creando una empresa de recreaciones, tenemos inflables, sonidos, le podemos surtir una fiesta normalmente y tengo 24 años. Se podría decir que no tengo tanta experiencia como debería a mi edad, pero se la tiene. Y esto es gracias a ¿qué? A lo que es Uniminuto, a lo que nos proyecta hacer. Recuerdo tanto que el primer día de clases, un sábado, yo no quería ir. Yo decía, no, Dios mío. Y había mucha gente de más edad. Y yo decía, no, ¿y ahora? Y recuerdo que la primer clase, la primer tutoría que nos dieron fue proyecto de vida. Y ahí me cambió todo. Entonces ahí yo me di cuenta y dije, a ver, Iván, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo quiere ver la vida? Miren, por ejemplo, yo vengo de una ciudad de la cual siempre se hace chistes. Y la verdad, ustedes nunca van a ver a un pastuso enojado por eso. Un pastuso siempre le ve el lado bueno a las cosas. Vivimos a las faldas de un volcán que puede explotar en cualquier momento y para nosotros es una belleza natural, es nuestro guardián. ¿Sí? Entonces es eso. En estos 2 días hemos visto y hemos entendido metodologías, las nuevas tecnologías, cómo los docentes nos deben apoyar, pero yo creo que hay algo que nace con nosotros en cada alumno y es la actitud, cómo vemos las cosas, la actitud, cómo tomamos ese sábado en el cual otra gente puede estar descansando y tú estás estudiando. Es esa actitud tan bonita que yo personalmente sé que hay muchos docentes aquí, les agradezco, porque gracias a ustedes son los que nos impulsan a todos los sábados seguir estudiando, a no renunciar, a dar lo mejor de nosotros. Eso es lo que hace grande a esta universidad, eso es lo que hace grande a Uniminuto. Entonces, de corazón, yo creo que no soy el único que les agradece, mucha gente lo hace, porque gracias a ustedes nos ha cambiado la vida. Yo creo que sería eso. Muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Qué interesante que le des ese valor al componente transversal, ¿no? A esa parte axiológica, esa parte de valores y principios institucionales que creo que hoy vemos en otras esferas que hace bastante falta, ¿no? Entonces, qué importante que le des ese valor al componente transversal, componente minuto de Dios. Bueno, vamos con los profesores. Kelly y Nelson, ustedes dos vienen de sitios lejanos. ¿Qué experiencias nos pueden contar significativas que han tenido con los estudiantes que quieran compartirnos hoy? Kelly. Bueno, yo podría contar muchas. Muchas, claro. Muchas en estos 3 años que llevo trabajando con la universidad. Pero he tenido dentro de mis cursos estudiantes de edad, ¿sí? Mayores de edad, como también estudiantes en Bucaramanga. Ahora ya ven ustedes estudiantes como en una presencialidad, chicos que acaban de salir del colegio y que de pronto llegan, y es la experiencia que voy a tocar, que
que llegan a la universidad, pues en Bucaramanga nosotros no tenemos un campus propio tan hermoso como el de acá, pero sí trabajamos en unos colegios que prestan comunidades de hermanas. Entonces, en este caso, pues es el Colegio de la Santísima Trinidad. Llegan los estudiantes aburridos, como acaba de contar Oscar, desmotivados, ¿cierto? Porque de pronto ellos esperaban encontrar una universidad muy bien constituida en estructura, ¿no? Cuando ellos llegan, pasan su proceso de inducción y llegan, por ejemplo, a mi curso, que es el de gestión básica o aprendizaje autónomo, proyecto de vida, en la parte de pregrado que oriento, cuando realizo los grupos en donde empezamos a hacer ese proceso de socialización, los estudiantes nos dicen, pero es que es una universidad pequeña. Entonces les digo yo, ¿y qué tan pequeña creen ustedes que es Uniminuto? Entonces dicen, pues profe, estamos aquí hay poquitos salones, hay unos en Girón, otros en Florida Blanca, pero no hay una universidad como tal. Entonces en mi curso de gestión básica lo primero que yo les proyecto son todos los accesos a las plataformas que tenemos, ¿cierto? Porque ellos no lo conocen. Cuando vamos a vender el producto, ¿cierto?, nunca muestran todo lo que hay detrás de la universidad, que es lo que soporta este proceso educativo. Y yo les digo, les aseguro que ustedes cuando terminen de ver este curso conmigo, ustedes nunca más van a querer saber de un proceso presencial. Nunca más. ¿Por qué? Porque se van a cansar de estar en un aula. ¿Por qué? Porque dentro del proceso que yo hago, un parcial nunca es escrito conmigo, jamás. Ellos hacen un proceso en donde tienen que ir a conseguir personas, administrativos dentro del proceso, que van y hacen entrevistas, terminan haciendo videos, hacen historietas. Inclusive tengo muchas evidencias de ello, porque los estudiantes dicen, profe, tal vez de pronto a los profesores les hace falta ese proceso de motivación, como usted lo hace con nosotros. Entonces, muchos de ellos, cuando terminamos el proceso formativo, me escriben, profe, muchas gracias por sus enseñanzas, porque no solamente los apoyo con lo que tiene que ver gestión básica, sino que también si en lectoescritura tienen que desarrollar un Wix o si tienen que desarrollar otro tipo de herramienta, ahí está la profesora de gestión básica apoyándolos a través de la plataforma. Entonces siento que eso es una experiencia exitosa cuando ese primer profesor que les va a compartir la parte tecnológica los amarra, los atrae y los contagia de las bondades de la formación virtual y a distancia. Muchas gracias, Kelly. Y profesor Nelson, usted que tiene formación en maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, ¿usted pudo tener algún contacto con sus estudiantes en temas de paz y posconflicto? ¿De pronto alguna experiencia que nos pueda contar al respecto con sus estudiantes? Totalmente. El municipio de Mitú, que en realidad es la capital del departamento, que dice ser una ciudad, pero pues no lo es un pueblo muy pequeño, donde habitan aproximadamente 15.000 habitantes, ¿sí? Los pueblos en Cundinamarca, digamos Chía nada más tiene como 100.000 habitantes, son asentamientos muy pequeños, y en ese lugar la guerrilla de las FARC en 1998 fue la primera vez que se tomó la capital de un departamento. Desde ahí empezó todo un proceso de transformación social y llega la retoma. Lo que se llamó la retoma fue cuando el Estado llegó otra vez a recuperar el poder, llegó con sus instituciones y a empezar todo un nuevo proceso. Cuando se dio ese proceso, los funcionarios que llegaban a trabajar a diferentes instituciones como el bienestar familiar, la gobernación, las alcaldías, eran funcionarios muchos de acá del interior del país, funcionarios que se estaban pensando un desarrollo para el Baupés, para Mitú, en términos de la concepción hegemónica del desarrollo, por decirlo de algún modo. Entonces, empezar a trabajar con esos estudiantes y poderle entregar profesionales a ese departamento también fue transformar su realidad. Las experiencias son significativas en la medida en que muchos de los que son indígenas propiamente allá de las diferentes etnias
salieron de sus comunidades donde habitaban prácticamente semidesnudos, viviendo de la cacería, de la pesca, y empezaron a asumir este reto, porque para ellos fue un reto, empezar a estudiar, empezar a formarse, a cambiar de cierto modo su pensamiento, aunque no se trató de transformar sus ideas, sino de generar esa conexión, esa sinergia entre un pensamiento occidental y un pensamiento indígena. Y hoy en día ya contamos con individuos, con profesionales, funcionarios de instituciones públicas que se están pensando la realidad del Baupés desde su cosmovisión. Esos indígenas que vivían allá en sus malocas, en sus comunidades, ahora son el secretario de salud municipal, ahora trabajan en las secretarías de gobierno, ahora son las personas que se están pensando esa realidad. Entonces el impacto ha sido positivo y la transformación ha sido total. Se ha logrado generar esa conexión, se ha logrado respetar también esos conocimientos tradicionales y ponerlos al mismo nivel de los conocimientos occidentales. Allá la apuesta de nosotros y el éxito que ha tenido Uniminuto con su modelo virtual distancia ha sido precisamente la articulación, donde no llegamos a subvalorar esos saberes de los indígenas, sino que llegamos a articularlos con todas las formas de pensamiento existentes. Entonces es grato para nosotros ver cómo ellos son los gestores de su propio desarrollo y son ellos los que llevan las riendas de su territorio. Gracias, profesor. Importante lo que usted dice en el respeto a los saberes ancestrales. Inclusive algunos conocen y han visto nuestra sede en Mitú y pues en algunos pueblos también cerca, que es una maloca, ¿no? Ese es nuestro centro tutorial en la zona de la Orinoquía. Bueno, vamos con las chicas, con las estudiantes, con Liliana y con Marta. ¿Qué competencias han visto ustedes que se han desarrollado? Ya han comentado unas, quieren redondear la idea. ¿Se han podido fortalecer con el hecho de haber ingresado a la educación a distancia, a esta metodología? No, pues realmente creo que ya lo había dicho. Sí, las competencias como tal, bueno, esto de adaptarme a la virtualidad me abrió mucho a la posibilidad de, después de la Uniminuto, seguir con cualquier otra cosa que se presente también en virtualidad, ya llámese un SENA o una especialización también acá, un diplomado. Sí, cualquier otra posibilidad también está abierta. Como les dije anteriormente, yo era cero virtualidad, pero esto ya me abre un campo visual más amplio y pues la perspectiva ya es otra, ¿no? Reitero nuevamente el tema del manejo de las tecnologías, aunque no era tan cerrada para el tema, pero sí abrió un poco más mi curiosidad en ese tema. Igual soy muy curiosa, ya por lo menos me decían haga tal cosa y yo, bueno, ¿será que aparte de Prezi se puede hacer en otro tipo de herramienta? Entonces, aparte de lo que los profesores en el primer semestre nos enseñan de las herramientas ofimáticas que existen en línea o ya sean descargadas, le abre a uno esa curiosidad de seguir, ya no se queda uno solamente con lo que aprende aquí en la academia, lo que los profesores le dicen, sino le abre a uno esa curiosidad pues de seguir aprendiendo. Ok, gracias. Bueno, en el panel de esta mañana el padre decía con respecto a la transformación. Conmigo pues la he vivido, esa transformación, he tenido un crecimiento, ya les digo, ya no le tengo tanto miedo a las tecnologías, ya me aproximo mucho más a ellas, aunque sigo preguntándoles también a mis compañeros, a mi familia. Pero esa transformación y ese crecimiento ha sido precisamente también de lo que tú decías, el no quedarse uno con ese poquito que le ponen ahí, sino querer mucho más, el apropiarme de información que uno ve que es importantísima. Nosotros desde la psicología y de muchas otras disciplinas no podemos parar, tenemos que seguir, tenemos que estar actualizados y en esa medida pues esta virtualidad y esa disciplina que logramos tener durante este tiempo que estuvimos estudiando pues no lo permite, porque es una rigurosidad que debemos llevar y aproximarnos a todos esos conocimientos lo enriquece a uno muchísimo.
El padre también decía en el panel de esta mañana con respecto a la calidad. Realmente la calidad, pienso yo, que la pone uno. La universidad nos brinda muchas herramientas, nos ha dado muchas alternativas, muchas posibilidades, pero en la medida en que yo la pueda absorber, en que yo le copie todos esos mensajes implícitos y explícitos que me está dando, pues entonces voy a seguir cultivándome, a seguir creciendo, a seguir adelante, uno seguir proyectándose. Nosotros terminamos el sábado, hicimos el cierre de prácticas, con algunos compañeros decíamos, estamos cansados, nos sentimos cansados porque esto es maratónico realmente, nosotros no tenemos descanso en todo el año, es bastante maratónico, pero decíamos, sabemos que al cabo de 1 o 2 semanas nos va a hacer falta llegar al computador, de estar pensando, o sea, ¿qué debo desarrollar? Entonces eso es el producto de esa formación que nos han dado, esa disciplina y ese autoaprendizaje que nosotros estamos teniendo y que ya está inmerso en nosotros. Muchas gracias. Definitivamente recordando las palabras de ayer del rector de la UNAD, que nos decía que debíamos repensar el nombre o la denominación de la metodología o modalidad, según ustedes que son académicos, de la educación a distancia. Él decía ayer que, no sé si recuerdan, que ¿cuál educación a distancia? Es lo más cerca que podemos tener. Tenemos la interacción con los tutores, 24/7 en un aula virtual. Entonces, que me acordé ayer del aporte del doctor Jaime Alberto Leal. Bueno, continuamos con Óscar y con Marcela. Óscar, sí me gustaría conocer también ya la parte de estudiante. ¿Qué recuerdas como significativo cuando tuviste el rol de estudiante? Bueno, yo creo que de esas competencias que hablamos en Uniminuto, hay una que realmente es muy importante y es el servicio, es la responsabilidad social, es trabajar con aquellas comunidades que realmente lo necesitan. Hay una frase que el que no vive para servir no sirve para vivir, y la aprendí en Uniminuto y creo que la voy a llevar toda la vida. Y es esa cuestión, es no vivir solo por mí, no trabajar solo por mí, por mi familia. Existen muchos conflictos afuera de las cuales yo también soy parte y tengo que buscar la solución. La parte de responsabilidad social, cuando estábamos en cuarto, en tercer semestre miramos cátedra y yo decía, cátedra, a leer la Biblia, decía yo. Pero cuando ya realmente miré lo que era cátedra, lo que Uniminuto había hecho en este país, te sumerge, te hace sentir que eres parte de algo más grande, que eres parte del cambio, que eres parte de un nuevo mañana, un nuevo futuro, un nuevo país, un nuevo profesional, un profesional con ética, que es muy difícil encontrar en estos momentos, un profesional que no quiera cambiar solo a las personas por colocar máquinas. Las personas realmente son muy importantes, las personas son la base fundamental de todo, las personas son ese capital, ese recurso que no se acaba, ese capital con el que tú no puedes jugar, que no lo puedes cambiar. Entonces entender que Uniminuto lucha por esto, lucha por darnos ese pensamiento tan bonito, ese servicio, o sea, marca la vida de cualquier persona. Yo creo que es lo que hace la diferencia de un estudiante de Uniminuto a un estudiante de otra universidad, el servicio. Excelente, muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, realmente dentro de mi experiencia como estudiante, una de esas cosas fundamentales, además de lo que decía Óscar del servicio, que creo que es una herencia que tenemos del padre Rafael, yo les comparto así muy breve una experiencia muy bonita, y es que esta mañana compartiendo en el refrigerio conocí a una chica llamada Milena que trabaja para acá, para la universidad, y compartía, y con lágrimas en los ojos de mucha emoción le decía que para mí llegar a Uniminuto, aún después de años de egresada, estar pisando
tierra firme del campus, es supremamente emocionante y puedo recordar hace 25 años atrás el padre Rafael yendo al colegio Minuto de Dios, sacar en filas a cada uno de sus estudiantes, curso por curso, y decir: mis niños, mis jóvenes, vamos a poner la primera piedra, el primer ladrillo de lo que es y lo que va a ser su universidad. La universidad que quiero que sea para todos los jóvenes de Colombia. Y sigo sintiendo como esa misma pasión. Por eso que mencionaba Óscar en este momento como una de esos regalos maravillosos que a mí como estudiante, como egresada, como hija del Minuto de Dios, me ha dejado ese espíritu de servicio, ese espíritu de amor, ese espíritu de equidad, de que donde tú vayas y tú te encuentres con alguien que tenga el sello del Minuto de Dios, tú te das cuenta, porque ese sello genuino de honestidad, ese sello genuino de prestar ayuda, ese sello genuino de brindarle amor al que lo necesita, ese sello no lo tienen todas las instituciones educativas. Ahora, hay muchísimas como ventajas y beneficios que tuvo para mí la educación virtual, y dentro de esas competencias que yo revisaba mientras escuchaba los anteriores panelistas y demás, escribía todo lo que para mí eran competencias que había desarrollado la universidad en mí, y encontraba unas que sigo ahondando en ellas. Y es que, bueno, hablamos de la responsabilidad que uno adquiere como estudiante, de la autonomía y de la disciplina que hay que tener, del compromiso que se adquiere en cada una de las actividades, que hace que tú te comprometes con eso y lo desempeñas, o sea, no tienes otra alternativa, no hay más, sino llevar las palabras, llevar las ideas a la acción. Ese es ese compromiso real. Cuando tú llevas esto a la vida práctica, a la vida real, allá afuera, eso marca una diferencia. La honestidad que nos hace diferentes. Cuando desde la virtualidad nosotros aprendemos de esa honestidad, que si yo tengo que presentar un trabajo, esa honestidad no es con el otro, es conmigo. Yo me estoy formando como profesional, es conmigo. Y ese profesional en el que me voy a convertir, ese es mi Colombia, ese es mi país. Eso es lo que me hace ciudadano del mundo, me hace particular, pero también hace que yo, en vez de quejarme de los gobernantes, de quejarme de todo lo que no me gusta, me autoevalúe. Y esa es otra de esas competencias, permanecer como estudiantes y como egresados de esa virtualidad en una autoevaluación permanente. Nosotros como estudiantes de la virtualidad desarrollamos una habilidad que me encanta, que es la creatividad. Nosotros aprendemos a utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance, y contamos con grandes docentes y con grandes formadores que nos brindan cada vez más herramientas, y las que no, se las inventan. Y ahí todos nos vamos inventando nuevas herramientas. La capacidad de planificar el tiempo. Y esa, para aquellos que somos, mientras estábamos estudiando, estábamos trabajando, y a las madres cabeza de familia, a los que somos padres, eso de planificar el tiempo es un desafío maratónico, decía Marta, y es así. Entonces esa es una competencia súper importante. Y hay dos competencias, ambas directamente relacionadas con mi profesión, que es la psicología. Una, la resolución de conflictos. Y basado en esa creatividad que desarrollamos, aprendemos a resolver y a solucionar conflictos. Quienes hemos sido estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia, ¿quién no
tuvo la plataforma bloqueada a 1 hora, a media hora de entregar el trabajo final. ¿Sí? Y así, ¿cuántas anécdotas no tuvimos en donde necesitamos llamar a compañeros y ahí empezamos a trabajar en equipo? Venga, ¿usted cómo solucionó esto? ¿Qué otra herramienta puedo utilizar? O auxilio a un tutor para que por favor me ayude, y si no, entonces ¿cómo lo podemos gestionar? Y es aprender a resolver esos pequeños conflictos. Y una herramienta que también considero que es fundamental es la gestión de las emociones. Inmersos en esta metodología, pero también inmersos en una sociedad consumista, en una sociedad de afanes, en una sociedad agitada, en una vida de corre todo el tiempo, fácilmente entramos en estados emocionales que nos sobrepasan. Y en esta modalidad realmente el nivel de aceleración es demasiado alta. Entonces tú en un sábado en la tarde puedes pasar de la euforia total porque te fue excelente entregando el trabajo, a la tristeza profunda porque faltaron tus compañeros y no te dejaron presentar la exposición. Y si no era en grupo, no había calificación, porque estábamos trabajando en equipo y es importante el trabajo en equipo. Entonces esas son algunas de las muchas competencias que siendo estudiante adquirí, aprendí, sigo aprendiendo, porque no recuerdo quién lo mencionaba, pero Marta lo mencionaba. Después de que tú has aprendido estas metodologías, empiezas a desarrollar esa curiosidad por seguir. Y bueno, ¿y qué hay más? ¿Qué más falta por escudriñar? ¿Qué otra herramienta me puede servir? Entonces, pues ahí están como esa integración de muchas competencias que se van desarrollando a lo largo de la formación y que una vez que has recibido esa formación se convierten en el pilar de muchas de las acciones en tu vida profesional que vas llevando a lo práctico, que ya no es la teoría en el aula, sea virtual o semipresencial, sino que se convierte en el tomar acción. Entonces, bueno, creo que eso es. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues empezábamos la conversación con lo agradable que era estar con las personas y es muy agradable y da mucha alegría sentir pues que en todos nosotros, profesores, egresados, estudiantes, corre la misma sangre, ¿no? Yo creo que, vicerrectora, este panel me gustaría llevarlo cuando vengan los pares académicos del ministerio, porque pues así nos damos cuenta, ellos también se dan cuenta de que hay cosas que el MIDE no mide, ¿no? Que hay algunas cosas que todos podemos ver y evidenciar. Pero también para finalizar, queremos también ver que también se ha desarrollado ese espíritu crítico y ese espíritu reflexivo. Entonces me gustaría dar la pregunta para todos también, empezando por los profesores, y es, ¿qué creen que se le podía mejorar al modelo de educación a distancia? Ustedes viven con los estudiantes y bueno, miremos desde un punto de vista crítico y reflexivo las mejoras. Bueno, para resolver esa pregunta voy a traer el año pasado una pequeña reflexión que me sucedió con un grupo. En un parcial les indiqué que íbamos a hacer un mapa mental aplicando los conceptos vistos, pero no lo tenían que hacer en el computador. Ellos debían llevar el papel bond, revistas, marcadores, bueno, colores, todo lo que necesitaran para poder construirlo. En ese momento, como yo necesitaba pues evaluar ese conocimiento que se supone ellos habían adquirido a través de las diferentes herramientas que había cargado yo en la plataforma, les di la oportunidad de que ellos pudieran salir por el diferente espacio físico con el que contamos allí en el colegio. Y me gusta pasar por cada uno de ellos
para ir revisando, viendo el enfoque que ellos están trabajando al momento de desarrollar sus competencias. En uno de esos grupos, cuando llegué, estaba un estudiante con su celular y estaban copiando el mapa que habían buscado allí en Google, lo estaban copiando pues allí en el papel bond. Entonces yo les dije, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces me dijeron, ay profe, usted no nos dijo que no podíamos usar el celular. Entonces yo les dije, estamos en un parcial, y lo dejé ahí. Ellos después presentan tipo exposición, cómo vieron el proceso, porque deben solucionar una pregunta, y la pregunta es: auxilio, soy estudiante uniminuto, ¿qué hago? ¿Cierto? Es la primera pregunta que uno cuando pisa suelo uniminuto, es lo que de pronto nos empieza a llegar tanta información que no sé qué hacer con ella. Cuando empezamos el proceso de las exposiciones, las dejé a ella para lo último, esperando a ver si iban a reflexionar y a decirme: profe, somos conscientes de que hicimos copia, no lo vamos a presentar, ¿cierto? No, ellas pasaron adelante a presentar su exposición, y yo les dije: ¿creen ustedes que es ético lo que está pasando en grupo a ellas? Salieron supremamente furiosas, tan furiosas, y que esa puerta sonó igual de duro como ha sonado aquí cuando se cierra, y salieron furiosísimas. Después, durante la semana, me contactaron y me dijeron, a través de un correo, me dijeron: profe, necesitamos hablar con usted. Entonces yo las invité a reflexionar cuando me reuní con ellas, y les dije: ¿ustedes están aquí por una nota o están aquí por aprender? Esta metodología virtual les permite a ustedes tener facilidad a la información, que ustedes tengan muchísimas herramientas, pero ustedes deben cultivar y empezar a hacer crecer su ser ético. Entonces siento que para mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en la metodología a distancia o virtual, siempre tenemos que hacerle ver a los estudiantes que el todo no es entregar un trabajo, sino que es el crecimiento personal y profesional de ellos como estudiantes, porque cuando salgan se van a enfrentar con muchos más estudiantes que de pronto en su momento aprovecharon mejor el momento y no realizaron esos procesos que no se deben realizar dentro de un proceso formativo. Entonces siento que se deben dotar aún mejor de herramientas virtuales en la parte de la plataforma. La universidad ha trabajado muy fuerte con la parte del PlaqueScan, en donde pues permite a nosotros como docentes poder revisar esos trabajos, pero siento que nos hace falta más, y no es solamente de coartar o decir usted hizo copia, usted no hizo copia, sino de decirle al estudiante y concientizar a este estudiante que él no está aprendiendo para pasar la materia, él está aprendiendo para su futuro. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que mencionas, creo que hay dos componentes importantes que se deben mejorar o por lo menos tener en cuenta para continuar este proceso. El primero de ellos es el que está relacionado con estas aulas Innóvame que se vienen implementando en todo el sistema y que llegan a las regiones un poco descontextualizadas, por decirlo de algún modo. Entonces el trabajo está no tanto en cambiar las aulas como tal, porque me parece que han sido una herramienta fundamental y han garantizado que la formación que recibe un estudiante en cualquier lugar del país sea la misma que el de Mitú, que el de Pasto, que el de donde sea. En ese sentido son muy importantes, pero hay que fortalecer también a los docentes para que ellos tengan esa capacidad de adaptar esas aulas a esos contextos. Hay que fortalecer a esos docentes para que sean un poco más hábiles también en el manejo de las aulas virtuales. Se presenta el caso allá y en otras regiones también donde he ido, de que hay profesores de más de 50 años, 60 años, bueno, aunque con todo el respeto que
que merecen las personas mayores de 50 y 60 años que acá, que tal vez manejan las tecnologías mucho mejor que algunos jóvenes, pero allá en particular pues se daba ese caso. Entonces éramos nosotros, en mi caso soy uno de los profesores más jóvenes, ayudándoles a ellos todo el tiempo, empezando a enseñarles también a articularse a ese nuevo proceso. Es también importante entonces en ese sentido empezar a fortalecer a los docentes de forma continua, no solamente con el diplomado en docencia virtual tal vez, sino formaciones adicionales que les permitan a ellos y a uno también estarse actualizando constantemente. Entonces esos dos componentes son fundamentales para seguir fortaleciendo la educación virtual en los territorios. Primero, que los docentes tengan la capacidad de adaptar esos contenidos a contextos particulares, y segundo, que se estén actualizando constantemente para el manejo de esas herramientas digitales. Muchas gracias, profe. Veo que la vicerrectora está tomando atenta nota de las sugerencias de los profesores, entonces muchísimas gracias. Sabemos que esto no es, el modelo no es único y pues está abierto a la construcción colectiva. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué opinan los estudiantes? Bueno, de mi parte voy a tomar mis notas. Me parece, comienzo por algo interesante que se debería hacer, es el intercambio de saberes interregionales para fortalecer los procesos en los espacios de investigación. ¿Sí? Se ve que de pronto aquí dentro de la misma sede se exponen, es decir, nosotros tenemos la oportunidad, nos citan, si ustedes quieren tal día, tal hora, en tal salón, se van a exponer los procesos de investigación que se están llevando. Pero sería interesante de pronto hacer ese intercambio, no sé, con MeToo quizás. Resulta que en MeToo se está, no sé, investigando algo loco, cómo se comunican las vacas, y acá resulta que hay uno muy similar, cómo se comunican las vacas, pero resulta que los saberes de ellos aplican una diferencia a los saberes de acá. Entonces ese intercambio quizás puede dar para hacer una investigación mucho más grande y dar unos resultados quizás un poco más acertados, más atinados a esta, pues al sentido real de la investigación. Por otro lado, otorgar más autonomía al docente y flexibilidad a la libertad de la cátedra. Muchos de nuestros profesores tienen muchas cosas que aportar. En alguna ocasión me pasó con 3 profesores que nos encantaba la metodología que utilizaba. Nosotros, profe, díganos más, enséñanos más por ese lado. No puedo salirme del pensum, no puedo salirme del programa como tal, como está establecido. Entonces se cerraban un poquito como esas cosas. Es muy chévere de pronto también que se abran esos espacios para la flexibilidad catedrática. En otra parte, enfocar las teorías diarias hacia el campo de la acción. Lo digo también, buena experiencia que tuve en especial con 2 asignaturas, que fue comunicación estratégica y periodismo digital. Fueron 2 profesores que dentro de su metodología sí teorizaron en las primeras 2 clases, nos dieron la oportunidad de saber quiénes eran los principales teóricos de estas asignaturas, pero el resto fue acción. Simplemente vamos a trabajar sobre una crisis real, simplemente vamos a trabajar entonces en una nota, vamos a montar un periódico, una revista, un medio digital, ustedes van a empezar a escribir, cómo se escribe, el LED, todo ese tipo de cosas que realmente dejan el aprendizaje. O sea, no solamente basarnos en la teoría y en leer 5, 6, 8, 10 teóricos, que sí, obviamente no es que no de mérito y no es que sean menos importantes, pero sí es mejor y más, como lo dice la Uniminuto, pues la praxis dentro de la misma aula, porque precisamente nosotros estudiamos en virtual porque no tenemos tiempo para de pronto dedicarnos como un presencial a 6, 8, 10 horas dentro de la universidad, que pueden correr en mi caso con una cámara o con un micrófono y ensayar y manejar todo ese tipo de cosas. A nosotros nos toca lo que podamos en la casa, entonces sería interesante en estos casos que se pudiera manejar dentro del aula. Y por último, algo que voy muy acorde con lo que decía la profesora Kelly, el tema de los trabajos en grupo es algo que quizás el mensaje lo doy para parte y parte. Para los estudiantes, seamos un poco más responsables y pensemos muy bien esto. Nosotros sí, yo sé, los trabajos en equipo, por lo general las asignaturas son las que son 100% virtual, las que ejercen esta necesidad de hacer los trabajos en grupo. Por lo general hay un contador, hay un comunicador, hay uno de salud ocupacional, entonces las competencias son totalmente distintas. Yo me encuentro, entonces casi siempre me tocaba con financieros, no les gusta o no tienen de pronto las competencias, qué sé yo, para hacer un video. Entonces, bueno, ya uno se ofrece, bueno, yo estoy aprendiendo a hacer video, yo me puedo encargar del video.
pero hasta ahí llegaba el compromiso de pronto de los estudiantes y no aportaban tampoco a la construcción de este tipo de trabajos. Entonces, a lo que yo voy es que para mí un trabajo en grupo de académico es un trabajo de la oficina. Así como a mí me ponen a trabajar con el ingeniero, con la secretaria, con el director, con el gerente, pues es lo mismo, simplemente vamos a estar todos en el mismo nivel de aprendizaje, pero tenemos que otorgarle la misma importancia. Y por la otra parte, de pronto también, para los profesores me gustaría pedirles un poco más de flexibilidad también en ese tema, porque infortunadamente yo de todos los trabajos que hice, muy pocos infortunadamente di con un buen equipo de trabajo en cuanto al compromiso. Y pasaba eso, si no trabajaba uno, entonces no, pues pierde. Y uno sí trasnoche, mire, por lo menos con los videos yo me dedico mucho con el tema de los videos y llega uno con el video, las ojeras y no lo hicieron todos. Se sacan 3 porque no lo hicieron todos. Y eso me pasó incluso en la última asignatura, tanto que iba ya bajo el promedio en la asignatura, me llamaron, bueno, ¿usted tiene algún inconveniente? ¿Qué pasa? Porque está muy mal. Le expliqué a la profe del Maye, ella le explicó a la profesora ya vio los trabajos, se dio cuenta del compromiso, 2 trabajábamos, 2 no. Ya ella aclaró, fue un poco más flexible y nos dijo, bueno, sí, vamos entonces a subirle la nota a ustedes, vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, ese tipo de flexibilización es la que me parecería importante que se llevara a cabo en este tipo de trabajos, porque infortunadamente la gente no es comprometida. Y yo sé que esto tanto de ética como deontológicamente, esto sirve muchísimo, el hecho de que aprendamos a ejercer estos trabajos en grupo. Y pues ya es tarea de nosotros, pero pues también se agradecería si los profesores fueran un poco más considerados con esa parte también. Muchas gracias por tu aporte y sugerencias. Bueno, yo retomo algo que dijo Noemí esta mañana en la conferencia, y es con respecto a creación de actividades o de un aprendizaje desde la acción. Entonces, cuando tú mencionabas o los profesores mencionaban, pues dar más capacitación o que tengan más herramientas los profesores al respecto, me parece que debería ser en esa parte. A veces, y pues digamos también, vuelvo y lo digo desde nuestra disciplina, pues sí, tenemos que leer muchísimo, pero si también todas esas lecturas y esa absorción del aprendizaje se hace por medio de la acción, pues aprendemos muchísimo más. Entonces, que los profesores creen más estrategias para que nos gocemos más las materias. Hay profesores que hemos tenido que sí lo hacen, entonces ese sería un aspecto. Otro sería con respecto también que mencionaron en el panel de esta mañana, la comparación o lo que decían en Chile con respecto a una cátedra, con respecto a la parte cultural. Gracias al intercambio que pude hacer, que me otorgaron por internacionalización, que estuve en México, ellos realmente en las venas llevan su país, en las venas. Estuve para la celebración ese es en septiembre, el 17 de septiembre, si no estoy mal. Pero mire, todas las ciudades, no es así como aquí que nosotros el 20 de julio ponemos, o los días patrios ponemos la bandera, y no en todas las casas. Pero ellos aman su cultura, llevan en la sangre su país, lo veneran totalmente. Entonces es como que nos incentiven, porque estamos perdiendo toda esa cultura. En muchas ciudades, también de México, ellos tienen algo que se llama la Noche Mexicana. Se reúnen en un parque y son las danzas, las canciones tradicionales. Nosotros pongamos a escuchar a estas generaciones, yo pongo a mi hijo, ponemos a los hijos, y ellos no reconocen un bambuco, no lo cantan. Si lo escuchan, ya dicen ustedes, a ver, ¿qué están escuchando? O sea, nos hacen esos gestos. Allá, los jóvenes, o sea, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, están cantando esas canciones, las están bailando. Entonces, es como rescatar un poco eso. Entonces, de pronto, en una de esas materias que tenemos del componente, esté también el rescate de esa cultura nuestra.
Ayer también Santiago, en la conferencia que nos daba con respecto al emprendimiento, nosotros tenemos una materia que es el emprendimiento y desarrollamos unos proyectos, pero es que no la vendan, porque yo escuché de muchos compañeros, yo particularmente me la gocé, pero muchos compañeros dicen, pero es que esto es un relleno más, pero porque no se ve realmente como ese esfuerzo, o sea, ese es emprendimiento. Y esas son las herramientas que también nos ofrecen aquí, la universidad, de ser nuestros propios, así como estás tú, nuestros propios empresarios, crear empresa. Otro componente también que tenía el padre es que nadie se quede sin servir, ¿sí? Pero entonces que esos proyectos no se queden en proyectos, que no se queden ahí nomás y que sea la calificación ni nada de esas cosas, sino que se pueda como gestionar, si nos ponen a competir, o si traen un empresario y dicen, esta es la idea, ¿qué solución ustedes me le darían a esta idea? Y los equipos que ganen, pues entonces sí van a llevar a cabo esa idea, o sea, que se vea reflejado, entonces uno va a hacerlo con mucho más pasión y no se va a ver como simplemente el relleno y cumplir, decir, bueno, usted que es el bueno para eso, entonces hágalo. Algo importante también que tú mencionabas ahorita es con respecto a los trabajos en grupo. Indudablemente, pues de todo el componente, pues tenemos que hacerlo. Estamos en comunidad y tenemos que aprender a eso. Pero lo que pasa es que a veces son grupos muy grandes y se termina, o sea, pasa lo que dijiste tú. Entonces, que fueran solamente de 3, máximo 3 personas, porque sí o sí tienen que trabajar. Entonces ahí sí se nota más el compromiso. Y poder, digamos, también, porque eso sí siempre nos pasó, a veces uno daba con buenos equipos, a veces no se podía, pero que el profesor también nos dé esa posibilidad y que no nos dé miedo, porque también lo vi y lo escuché de compañeros, que dice, es que me da pesar, es que qué pena decirle que no trabajó. Entonces que también el profesor desde un inicio diga, mire, sean totalmente todos honestos, tanto los que trabajan como los que no, y que puedan plasmar cuando ya hagan la entrega de su trabajo, decir quién trabajó y quién no. De esa forma yo creo que también se va a seguir formando profesionales muy éticos, porque va a estar con esa responsabilidad, yo tengo que darle a mi equipo, y la persona que sin miedo dice, mire, es que o sin pesar, porque cuando se empieza con el pesar, es que mire, es que es mi amiga, es que es mi amigo, es que pobrecito, entonces, ¿qué clase de profesional va a salir? Y ese profesional va a ser competencia nuestra. Entonces, ¿qué clase de profesional es al que se le está llevando siempre en paseo por el pobrecito o porque me da pena? Pero si los profesores siempre nos están recordando, decir, mire, aquí se trata de trabajo colaborativo y una cosa es trabajar en equipo y en grupo, entonces tiene que ser las dos cosas y que sean máximo de 3, pues pienso que esto pues se va a subsanar. Y por último, entonces sería, no, ya todos los abarqué. Muchas gracias, interesantes Listo. reflexiones. Y en aras del tiempo, ya nos están aquí haciendo ojitos, un minutico para cada uno. Cerramos también con hay unas preguntas que nos envían vía streaming, vamos a hacer una sola y damos cierre para ya el evento de finalización, ¿cierto? Entonces, un minuto para cada uno, por favor. Bueno, de las cosas que considero que puede mejorar el modelo virtual y distancia uniminuto, cabe aclarar que yo soy egresada finalicé hace 4 años, así que desconozco todos los avances que ha habido en el transcurso de estos 4 años en ese proceso, pero considero que una de esas cosas es mantener una constante formación en unas nuevas dinámicas de lo que es la educación virtual. Para el momento en el que yo estaba estudiando, había muchos docentes excelentes profesores, pero que estaban formados en la presencialidad y que todavía entraban en contravía con la formación a distancia y virtual. En el área de la psicología, además, visto como psicólogo virtual, eso no está bien. Entonces, hay
considero que una cosa es estar formando permanentemente, otra cosa es la formación a los estudiantes, porque si bien es cierto que hay una nueva generación que está muy inmersa en el mundo digital, sí están inmersos en herramientas, en el uso de herramientas, pero no conocen cómo aprender, cómo investigar a través de esa virtualidad y del uso del internet y de otras herramientas. Entonces llegamos chicos jóvenes y ya personas adultas a los diferentes programas virtuales y distancia, y encontramos hoy en la sala tuvimos a las diferentes revistas virtuales y a las bases de datos, y cuando tú te das cuenta, muchos de los estudiantes no saben cómo acceder, no tienen capacitación en cuál es la forma idónea de utilizar herramientas supremamente importantes para la investigación. Entonces yo considero que es importante brindar espacios de capacitación para el uso oportuno e idóneo de estas herramientas tecnológicas. Algo que creo que me gusta que hace Uniminuto, y Marta nos decía de su experiencia de la internacionalización, en el momento en el que yo estaba estudiando era algo que estaba en sus inicios, por ende había como poca divulgación de los procesos. Supongo que en estos 4 años eso ha crecido y se ha ampliado muchísimo más, pero en esa misma línea de internacionalización, pues generar espacios de nacionalización, de encuentros de los diferentes programas en las diferentes regiones del país, en donde se hable de estas experiencias, pues fortalece ese proceso, porque no es lo mismo la experiencia que podemos tener aquí en Bogotá, en la sede de Calle 80, a la experiencia que pueden tener en Mitú o a la experiencia que tienen en la costa y en las diferentes regiones. Y ese crecimiento nos ayuda a todos, tanto estudiantes como maestros y, ¿por qué no?, a nosotros los egresados, cuánto nos aporta en nuestra actividad del día a día. Muchas gracias. Por favor. Bueno, yo quisiera terminar como con una historia. Hay un sabio en la entrada de una ciudad y llega una persona y le pregunta: Señor, hágame un favor, en este lugar es donde la gente es buena, es atenta, es amable. Sí, señor, siga. Listo. A las 2 horas llega otro señor y le dice: disculpe, en esta ciudad es donde insultan, son chismosos, son groseros. Sí, señor, siga. Se acercó un niño a este sabio y le pregunta que por qué responde cosas diferentes, por qué miente. Y el sabio le dijo que cada persona ve lo que quiere ver. ¿A qué hago referencia con esto? Y con esto termino. Que en el camino tenemos muchas dificultades, hay muchas cosas por mejorar. Yo creo que no somos iguales a como VD era hace 10 años, y no creo que estemos ni a esto de lo que podemos estar celebrando en unos 10 años más. Pero con todas estas cosas que podemos mejorar, también tenemos que agradecer lo que se ha logrado, tenemos que agradecer lo que hemos obtenido, y tenemos que agradecer Uniminuto la labor que hace. Entonces yo creo que la reflexión es más para los estudiantes, que a veces no valoramos lo que es esta gran universidad, que a veces no valoramos y no creemos en la universidad virtual y a distancia, que miramos solo las dificultades, pero no ayudamos con las soluciones. Entonces yo creo que ese sería el mensaje, de mirar lo bueno en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por tu apreciación. Vamos a finalizar con una pregunta. A ver, esta puede ser. Esta pregunta es para los profesores. Nos preguntan vía streaming, desde el rol del docente, ¿cómo mitigar la soledad y frialdad de la virtualidad? Una intervención de cada uno corta. Ok. Bueno, yo
voy a hablar por lo que yo hago, ¿sí? ¿Cómo hago yo como tutora de aprendizaje autónomo, por ejemplo, que es 100% virtual, para poder mantener ese contacto con mis estudiantes? Pues inicialmente hago un video. Ese video indica cómo es el manejo de la plataforma, cómo hace el proceso, desde el proceso de ingreso, inclusive este semestre lo incorporé desde el proceso de cómo ellos consultan su correo electrónico, cómo hacen para poder ingresar a Génesis, que es algo para ellos complicado en primer semestre, ¿no? Realizo sesiones virtuales con ellos una vez por semana. Una vez por semana también estoy disponible en el chat del correo Uniminuto, allí por Hangout, y doy respuesta aproximadamente en 24 horas a los foros de dudas e inquietudes. Si un estudiante me escribe por correo electrónico, entiendo que de pronto tiene su problema para poder ingresar a la plataforma y más de primer semestre, entonces trato de acompañarlos también a través de un Hangout en donde ellos puedan tener ese primer contacto con el LMS o con aulas. Y siempre pues nos regimos a través de un calendario que en Bucaramanga pues tenemos como muy consolidado para poder explicarles a ellos cuándo son sus fechas de inicio, de finalización y que se configuran dentro del aula, y las fechas de retroalimentación. ¿Qué permite eso? Que yo como estudiante ya sé qué es lo que debo hacer y cuáles son las fechas que voy a tener para esas entregas. Entonces los estudiantes, yo estoy con ellos, bueno, creo que soy una tutora muy intensa. Yo les digo a mis estudiantes, discúlpenme porque es que a mí me gusta mantenerlos muy bien informados, y mantenerlos muy bien informados cuando ellos ya ingresan al proceso formativo no es solamente decirles, iniciamos el tema tal, finalizamos el tema tal, recuerden que las actividades se van a vencer en tal periodo de tal tiempo, sino también la parte de la motivación. ¿Cómo hago yo como tutor virtual para poder motivar a esos estudiantes para que puedan crecer en su día a día? Pues siempre trato de traerles mensajes reflectivos que les puedan, de reflexión, que les puedan generar a ellos algún tipo de pensamiento en donde les permita como despertar esas ganas de querer mejorar sus procesos. Igual también les doy unos tips, por ejemplo, me gusta manejar los tips de cómo tomar buenos apuntes, utilización de nuevas herramientas. Entonces estoy siempre con ellos y trato de dar respuesta a los mensajes que ellos me dejan a la mayor brevedad. Y utilizo muchísimo pues la app de Moodle en mi celular. Cada que ellos me escriben, ustedes dirán, ¿usted le escribe apenas ellos le escriben? Pues de pronto no les escribo al segundo ni nada de eso, pero sí estoy pendiente de ellos aquí a través de la app que tenemos como docentes en Moodle. Retroalimentar la clave. Sí, señor. El profesor Nelson, que en la metodología es profesor en la modalidad a distancia tradicional, pero también ha sido alumno en la modalidad virtual 100%. ¿Qué nos cuentas, Nelson? Bueno, con respecto a eso, yo creo que es una cuestión básicamente de actitud por parte del docente y por parte de los estudiantes también. Cuando estudié en presencial, tenía un profesor, un viejo súper amargo, pues llegaba a clase, Diego, por ahí está. saludaba. No, mentiras, no está. Nos saludaba y empezaba su clase así de una manera muy fría. Entonces esto es un tema que se puede dar tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Y en la virtualidad se trata también de compartir con el estudiante y que el estudiante también comparta sus experiencias, sus vivencias. Los foros nos ayudan mucho a eso, contar cosas también de la vida personal sin irnos al extremo, pero sí empezar como a compartir todas estas vivencias que le dan contexto a ese proceso enseñanza-aprendizaje. Es como un poco el llamado también tanto para estudiantes como para docentes. Hay que interactuar más en estas aulas. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues con todos estos aportes de los panelistas y seguramente con todas las
los procesos experienciales que tienen cada uno de ustedes y nosotros, que pudieran socializar en este momento, y esperamos que así lo hagan en otros momentos académicos que otorga la institución. Pues es evidente que Uniminuto, con sus modalidades y con sus metodologías de aprendizaje y de formación, en punto, lo que nos convoca hoy, la educación virtual a la distancia, pues es un lugar donde definitivamente se siguen transformando vidas. Agradecerle a los panelistas y por favor un aplauso para ellos.